Pascua es una palabra que significa paso. La Pascua cristiana es el paso que hizo Jesús de la muerte desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección. La Pascua cristiana es como un puzzle compuesto por tanto de 4 piezas que son necesarias para ver el conjunto. Cada uno de esos días ocurren cosas de trascendencia. El jueves Jesús se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua en una cena que es también de despedida y donde instituye la Eucaristía. Allí realiza la transformación fundamental que necesita este mundo. Convierte la violencia, el mal, el pecado, lo que le viene encima, en amor. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Se entrega voluntariamente. El viernes el Señor lleva a la práctica el ofrecimiento del jueves. Se deja apresar, calla en los simulacros de juicio que esa misma noche y la mañana siguiente se realizan sobre él, es condenado, carga con la cruz y muere en ella. A continuación Jesús es sepultado y ahí en el sepulcro pasa el sábado santo. Y el domingo Jesús resucita con una vida inmortal, ya no sometida ni al espacio ni al tiempo. De estos 4 días de la Pascua, quizá el más representativo de nuestro momento histórico sea el sábado, que es el día de la ausencia de Dios, del silencio de Dios, incluso, como dijo Nietzsche, de la muerte de Dios. Vamos a detenernos un poco en esta meditación justo en este día de sábado santo, que San Juan nos presenta así. Después de que desclavan a Jesús de la cruz, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde le crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El sábado santo es el tiempo del silencio de Dios que hoy se manifiesta de 2 formas especialmente importantes. En primer lugar, por la fuerza brutal que tiene el mal. El mal provocado por los hombres, que está de una manera muy particular simbolizado por el campo de concentración de Auschwitz. Uno de sus internos, Elie Wiesel, cuenta que un día, después del trabajo forzado, los formaron todos delante de 3 niños que estaban a punto de ser ahorcados. Y en ese proceso escuchó como alguien a sus espaldas murmuraba: ¿dónde está Dios aquí? Se ha dicho, Primo Levi lo dijo, que solo por el hecho de haber existido Auschwitz, nadie debería hablar en nuestros días de providencia. Y esto no es solamente un pensamiento impío, esto es algo que surge también en las almas piadosas, las almas con una auténtica fe. Benedicto XVI, siendo papa, cuando visitó aquel campo de concentración, rezó y dirigiéndose a Dios en voz alta, dijo: ¿por qué, Señor, permaneciste callado? ¿Cómo pudiste tolerar todo esto? Y Auschwitz no es más que el símbolo de la barbarie que continúa hoy, que es de una actualidad inusitada, más fuerte que nunca, por las guerras, los atentados terroristas. Acabamos de celebrar un nuevo aniversario del 11M, las hambrunas injustas, los abusos sexuales, el desamor, la soledad, la explotación laboral. La fuerza del mal en nuestro tiempo es más fuerte que nunca. Quizá porque tengamos unos recursos que antes no teníamos y también porque tenemos unos medios de comunicación que nos permiten estar perfectamente informados de todo el mal que pasa en el mundo, puesto que es lo que vende,
en tiempo real. Antes no nos enterábamos apenas, ahora sabemos lo que en este instante está pasando en cualquier país del mundo. Y generalmente los medios nos transmiten lo malo, que es lo que realmente engancha y hace que nos volvamos dependientes de esos medios. Y en segundo lugar, además de la fuerza del mal, el silencio de Dios hoy se manifiesta en forma de ateísmo cultural. Siempre ha habido ateos, pero esta es la primera civilización atea. No hace falta recordar las estadísticas de bautismos en regiones tradicionalmente católicas como esta, en que ya se bautizan bastantes menos de la mitad de los niños que nacen. O, por supuesto, el de matrimonios, que son un exiguo 8 o 9%. Ordenaciones sacerdotales tan escasas. Incluso las exequias, los funerales religiosos, que hasta el momento eran, pues todavía mantenían una cierta tradición, en algunas zonas, como es Barcelona, son muy minoritarios respecto a las exequias o funerales laicos o civiles. Incluso los que se manifiestan cristianos, incluidos los sacerdotes, influidos por ese ateísmo cultural, sienten dudas. Esta es la duda, decía Benedicto XVI, no es patrimonio de los creyentes, también lo es de los que no creen, de los agnósticos o de los ateos. Cuando alguien que no cree contempla la noche estrellada o ama a otra persona o en situaciones límite, se le asoma por la cabeza la duda de si no existirá, si un Dios, si todo aquello tan grandioso o tan enigmático y misterioso es posible que no tenga ningún sentido. Pero cuando la mayoría, la cultura, la civilización es atea, influye muy poderosamente también en los creyentes y que sienten dudas o se centran en una batalla tipo cultural, pero personalmente apenas creen, no tienen una vida de fe. Bien, tanto por la fuerza del mal como por el ateísmo cultural vivimos muy intensamente en Sábado Santo. Pero justo ese día es una escuela de teología de la historia que nos permite entender lo que pasa también hoy. Es como si miramos el Sábado Santo entenderemos cuáles son las reglas fundamentales, las líneas fundamentales para participar en la historia de la humanidad. Y si no, nos equivocaremos, como quien está leyendo un periódico del revés y no ve más que garabatos, pero si le da la vuelta, entonces de pronto esos signos adquieren sentido. Bien, me voy a fijar, contemplando el Sábado Santo, en dos líneas o dos reglas fundamentales de la historia, que además formuladas con expresiones de Benedicto XVI. En primer lugar, el individuo y el todo. ¿Qué significa esto? Significa que la historia no va adelante, no avanza a base de unas leyes inexorables, anónimas, desconocidas que se nos impongan. El progreso indefinido es un mito. Quizá provenga del judaísmo que esperaba al Mesías, como fruto del pacto entre Yahvé y Abraham. De ese pueblo tenía que nacer el Mesías. Y por tanto todos los judíos vivían, y continúan muchos de ellos viviendo, mirando al futuro, esperando la llegada de ese personaje central en la historia. De ahí pasó quizá al cristianismo, el mito del progreso, y que se ha manifestado desde el principio en la creencia en la próxima conversión de todos los pueblos, en la inminente segunda venida de Cristo y más próximamente en la actualidad por un cierto milenarismo en algunos grupos o en la espera de gente buena, de intervenciones extraordinarias de la providencia que ponga en orden el mundo y acabe con ese ateísmo rampante que existe. Y quizá del cristianismo pasó a la modernidad ilustrada. Los grandes metarrelatos, o sea, las explicaciones, las cosmovisiones de todo, con una pretendida apoyatura, soporte científico, se ha demostrado que no son auténticos, pero se fueron formulando, ¿no? Desde Hegel, Marx, el capitalismo, se creía que existían unas fuerzas que llevaban adelante la historia. La dialéctica o la confrontación de clases o la producción de riqueza. Pero sabemos que esto no es así.
y los metarrelatos y ahora también los populismos se amparan en la ideología del progreso, pero es una ideología. No existe un futuro necesariamente mejor, tampoco necesariamente peor. El futuro es abierto. El tiempo es en acto y la historia es el tiempo libre. No hay un guión, una línea, una meta que explique el presente y prevea el futuro. Pensarlo es ideología, es idolatría de la historia. Se puede analizar la situación histórica desde el punto de vista económico o cultural, pero en la medida en que interviene la libertad, se puede predecir menos el futuro que el clima, menos el futuro que un eclipse o la erupción de un volcán. Es libre, es abierto. El estudio del pasado es un antídoto contra la utopía del progreso indefinido. La vida, se ha dicho, se entiende mirando hacia atrás, aunque se vive mirando hacia adelante, pero se entiende mirando hacia atrás. Y si uno mira al pasado, ve como el presente es consecuencia de muchos contingentes, muchas cosas que han pasado y podían no haber pasado. Se dice que la redención precisó el pensamiento griego, el orden romano y la maduración judía, y efectivamente así es. Pero es una simplificación de tipo pues intelectual, porque realmente lo que se precisó fue un montón de personas físicas, personajes con nombres y apellidos, historias individuales. Fue preciso Sócrates, Platón, Aristóteles, Augusto, Tiberio, Pilato y toda esa genealogía que nos narran los evangelios de Jesús. Personajes casi todos desconocidos. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Farés, Esrom, Aram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Jesé, David, Salomón, Roboán, Abías, Asá, Josafat, Joram, Ocías, Joatán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliacín, Azor, Sadoc, Aquim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob y José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Nombres, como digo, de personas desconocidas pero necesarias, sin las que Cristo no hubiese nacido. También nosotros somos así. Dentro de un poco de tiempo nadie nos conocerá, pero habremos sido necesarios para que ese futuro sea el que vaya a ser. El mismo Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Por tanto, la historia avanza no por fuerzas ciegas, no por unas corrientes que se someten, se imponen al individuo, sino por la suma de individuos, por lo que cada uno aporta a su historia. Recorriendo al símil de la evolución biológica, Lamarck afirmó que esa evolución avanzaba porque la función creaba el órgano. Pero Darwin, con más tino y con más conocimiento, afirmó el azar, añadió el azar, entendiendo por azar las condiciones de existencia para que se den las mutaciones que no se pueden controlar completamente, sino que porque no se conocen del todo, porque son innumerables y porque son incontrolables. Hay que darles algún nombre y las llamó azar. También el futuro está hecho de un conjunto de fuerzas, de sumandos incontrolable, incontable, porque es la suma de individualidades, lo que cada uno aporta. Y en este sentido se puede decir que el futuro es azaroso, no está determinado. O también se podría decir que es semejante el futuro y la historia al principio antrópico, ese conjunto de condiciones físicas y químicas tan concretito, tan necesario para que exista la Tierra con su atmósfera, con la vida y por tanto el hombre. Si variasen algunas de esos valores, de esas constantes de tipo físico, no existiríamos. Esta fuerza, hasta el punto de que pues, la proporción o la relación entre la fuerza electromagnética
y la fuerza nuclear fuerte, si esa proporción entre ambas fuerzas variase una parte entre 100.000 billones, o sea, una 100.000 billonésima parte, 100.000 millones de millones, una parte de esas, no tendríamos el mundo que conocemos. Es el ajuste fino y que nos muestra cómo lo pequeño, sin embargo, puede ser determinante. Y así, lo que cada uno aporte cara al futuro puede ser modesto, muy pequeño, pero determinante. Esto es lo que significa el primer principio de la historia del individuo y el todo. Tú y yo seguramente tenemos una función muy modesta que cumplir en la historia, pero por modesta que sea es necesaria. Cuando miramos el Sábado Santo el sepulcro vemos un individuo, pero ese individuo es el antes y el después. Divide la historia en dos. Nosotros evidentemente no tenemos la misión de Cristo, pero también somos necesarios. Que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón, escribe San José María en el primer punto de camino. Así que en este primer principio de la historia, el individuo y el todo, quizá lo podríamos concretar, por sugerir algo práctico, en distinguir entre la gran esperanza y las pequeñas esperanzas, en no estar constantemente a la espera de noticias de la política o de la economía o de las ideas o del cosmos o sobrenaturales, intervenciones milagrosas que vayan a cambiar de pronto la historia, porque la historia se cambia y se mejora de esta forma, aportando cada uno lo suyo. No vamos a mirar de manera un poco nerviosa el alrededor, fuera de nosotros, sino hacia adentro, para cumplir la misión que tenemos que cumplir, que cada uno tiene que hacer, por modesta que sea, aportarla, poner nuestro granito de arena para que cuando Dios quiera dé su fruto y contribuir de esta manera a la buena marcha, a la mejor marcha de la historia. Este es el primer principio, el individuo y el todo. Y el segundo, también observando el Sábado Santo, y con palabras de Benedicto XVI, se podría denominar la ley de lo incógnito. Es decir, que lo que tenemos que hacer no consiste en tener en nuestro cuenta corriente, ni en nuestros talentos, ni en nuestras ideas, ni en nuestra actividad, sino en ir hacia adentro, escuchar la conciencia, lo que el Señor nos dice, la misión que el Señor nos encarga a cada uno y cumplirla, y descansar en el Señor. Nuestra misión se cumple hacia adentro, no hacia afuera. Cualquiera que viese el cadáver del Sábado Santo en el sepulcro diría que aquel cadáver es irrelevante para el mundo. Y sin embargo, cara a Dios, cara al Padre es lo fundamental. Incluso para sus discípulos es que están desconcertados porque Cristo es un cadáver. Pero para el Padre, ese cadáver representa la entrega de su Hijo hasta el final. Eso es lo que mueve realmente la historia. Lo que el mundo no ve, lo que ve Dios, en cambio. Vivir cara a Dios. Esto es la ley de lo incógnito, de lo desconocido para el mundo. Que esto tiene también sus manifestaciones prácticas, como dejarse llevar por Dios, escuchar la conciencia, reconocer ahí, en esa vocecita de la conciencia, la misión que el Señor nos confía. No existe ninguna vida basura, ningún momento basura. Hemos de preguntar al Señor muchas veces qué quieres que haga con esta familia, con estos amigos, con este trabajo, con esta salud, con estas posibilidades. Reconocer nuestra misión, dejarnos llevar de la mano por Dios, y esta es la diferencia entre el método, que es caminar o avanzar por el propio camino, y el éxodo, que es salir del propio camino, dejarse llevar por Dios donde Él quiera. Y en segundo lugar, el silencio. Una vez que estamos haciendo aquello, ya descansar en Dios, intentar mostrárselo a Dios y estar contentos de estar haciendo la voluntad de Dios y no pretender que nadie nos reconozca, nos aplauda, o ni siquiera ver los frutos de aquello. Lo veremos desde el cielo. Simone Weil fue una mujer apasionada y controvertida y que escribió mucho acerca del silencio de Dios.
Y le gustaba especialmente un cuento de los hermanos Grimm llamado El cuento de los seis cisnes. Es un cuento realmente pues un poco barroco de otra época. Y resumido, es el caso de un rey que enviuda dejando 7 hijos pequeñitos. Y un día de caza, el rey, siguiendo a un corzo, se pierde en el bosque y pasa horas y no consigue encontrar la salida. Y finalmente se encuentra con una mujer que vive en una cabaña y que es una hechicera. Esta le ofrece una salida, saber volver a casa, a cambio de casarse con su hija. El rey, en ese apuro y ante la desesperación que padece, acepta. Resulta que la hija también es hechicera, y el rey, para proteger a sus 7 hijos, los manda a vivir lejos del castillo. Pero ella con el tiempo se entera y va a visitarlos. Y se encuentra con que ahí en la casa donde viven están solamente 6. Ella no sabe que hay una séptima, los 6 son chicos y hay una hermana. Y les lleva 6 camisas de seda que están hechizadas y se convierten en cisnes. Cuando regresa la hermana se encuentra 6 cisnes. Un día, 1 hora al día, recuperan su condición humana y le cuentan lo que ha ocurrido. Incluso le dicen que existe una solución, pero tampoco se lo piden porque es muy sacrificada. Pasar 6 años en silencio y sin reír y tejiendo 6 camisas de anémonas. Y entonces el hechizo se desaparecería. Y la hermana, como es muy buena y les quiere mucho, pues se pone a la tarea. En ese tiempo ocurren muchas cosas. Aparece un rey que se enamora de ella, se casa con ella a pesar de que no habla, de que no sonríe y que no hace más que tejer. Tienen un hijo, la madre del rey, o sea, su esposo, secuestra al niño, lo asesina, culpa a la hermana, el rey no puede creerle. Tienen un segundo hijo, pasa lo mismo, y un tercero igual. El rey sigue enamorado de ella, pero ya las cosas, los hechos se imponen porque ella no se defiende y finalmente la condena a muerte. Y cuando va a ser ejecutada, y ese mismo día se cumplen los 6 años. Y ha terminado de tejer las camisas de anémonas y aparecen por el horizonte 6 cisnes volando, que son sus hermanos. Y allí, en el patíbulo, tiene las camisas que hace que sus hermanos recuperen la condición humana y ella finalmente puede hablar y defenderse. Bueno, de este cuento tan complicado y barroquillo, Simone Weil se fijaba no tanto en el poder de las camisas anémonas, sino en el poder de la hermana, en el poder del trabajo y el silencio. Hizo lo que tenía que hacer, tejer, y lo hacía cara a Dios. Es decir, no se defendía, era acusado. Veía en esta hermana una imagen de Jesucristo, que cumplió su misión y cayó, no se defendió, vivía cara a su padre. Y esta es la segunda gran regla de la historia. La historia avanza por cumplir la propia misión cara a Dios, en silencio. Decía Benedicto XVI que quien tiene esperanza vive de otra manera. Y esto se podría ejemplificar se podría ilustrar con algunas propuestas también inspiradas en esta mujer tan apasionada que era Simone Weil, como por ejemplo contempla los sucesos que pasan en el mundo, que son pues tan desconcertantes y tan siempre tan embarullados y a veces tan violentos. Contémplalos no como un pasajero que va en un barco en mitad de una tormenta y que está desconcertado, está alarmado, está mareado, está deseando que de un momento a otro se haga la calma, sino como el capitán del barco, que sabe que aquellos movimientos bruscos se deben a las corrientes marinas, a los vientos, a la forma del barco, a su posición del barco, a las velas, al timón, en fin, un montón de cosas, y entiende que aquello pues es así y intenta administrar y conducir el barco de la mejor manera posible en mitad de la tormenta, pero no espera que de un momento a otro se haga la calma. O también ama la realidad, tu realidad, tu vida, tus circunstancias, de manera semejante como el traductor
de un texto en otro idioma, ama el original. No intenta amañar el original. En italiano se dice traductore traditore, traductor traidor. No, intenta ser fiel. Ama la realidad, conviértela en amor. O como el matemático ama su teorema. Lo va afinando para que se ajuste a la realidad. No intenta que la realidad se ajuste a su teorema. O también, elévate a la mirada de Dios, mira las cosas con los ojos de Dios, para ver desde esa cima la belleza que se esconde en todas las cosas. En la cima de un monte se ve el valle, el bosque, los ríos, los árboles, lugares que a pie de tierra, allí mismo, no resultan tan bellos, pero vistos con perspectiva, en cambio, sí lo son. Reconoce que todo, también esa enfermedad, esa contrariedad, esta situación social, tiene su belleza, tiene su sentido. O también, vive construyendo puentes que lleven a Dios. No busques construir casas donde instalarte. La vida es una sucesión de puentes hacia Dios. Todo lo que pasa, si nos lleva a Dios, está bien aprovechado. Y en mitad del puente uno mira hacia abajo y ve la distancia que hay hasta el suelo y siente vértigo. Está en el aire. Y así muchas veces cuando vivimos cara a Dios sentiremos vértigo. Pero intentaremos no instalarnos, porque al final del puente habrá que levantar otro puente y luego otro puente. Nunca un solar para una casa definitiva donde instalarnos y descansar hasta el cielo. O finalmente, reza como el niño que llora porque tiene hambre. El niño pequeño llora, no puede evitar llorar cuando tiene hambre. No porque sepa que existe el pan, sino simplemente porque es su manera de decir tengo hambre. Y así hemos de rezar por el mundo, por el futuro, por la historia, porque no podemos evitarlo. Rezaremos desesperadamente, no porque sepamos que tiene solución, no porque exijamos que inmediatamente, sino porque es nuestra manera de decir, Señor, siento como tú, quiero como tú, amo este mundo, te amo a ti. No podemos evitarlo, es un fin en sí mismo. Bien, terminamos por tanto. Son como dos reglas de la marcha de la historia que aprendemos contemplando el Sábado Santo. La importancia del individuo, tenemos una misión que cumplir que nadie puede suplirnos, y la importancia de hacerlo cara a Dios, hacerla, la que el Señor nos sugiera, y descansar en Dios. Como en el sepulcro ese día hay un individuo muerto, un cadáver, y sin embargo es el motor de la historia, el antes y el después. El sábado de María fue muy distinto, el sábado santo, del de los demás apóstoles, el de los apóstoles. Estaban desesperados, les faltaba esperanza, y María en cambio sabía lo que iba a pasar. Y por tanto, oración, sacrificio, trabajo, intentar recuperar a los apóstoles, pero con la seguridad de que llegara el domingo. Vivir ha caído en sábado. El domingo será el cielo. No esperemos un estado de cosas placentero, pacífico en esta vida, sino que dispongámonos a no consultar constantemente las noticias, no estar atentos a las fuerzas que el mundo considera como más importantes, de la economía o de la política o de las ideas. Vamos a informarnos, pero con mucha serenidad, con mucha paz, sin alarmismos. Y en cambio vamos a centrarnos hacia adentro en preguntar al Señor qué quiere que hagamos, cuál es nuestra misión, y cumplirla y descansar cara a Él.